Bienvenidos a 13%. Voy a empezar con una generalización de esas que parecen no decir nada, pero que en este caso creo que dice mucho. Cada época trae sus valores que a su vez determinan las maneras de pensar y de actuar de su gente. Es justamente por eso que apreciar la historia de personas de otras épocas es tan difícil. Se necesita imaginar a sus protagonistas pensando diferente a uno, habitando nuestro mismo mundo, pero al mismo tiempo otro mundo. Es un ejercicio retador, pero a veces es muy útil, pues nos abre la mente a otras posibilidades de cómo se puede pensar y cómo se puede vivir. El episodio de hoy cuenta la historia de Zenelia Infante y de su empresa. Una empresa que surgió en el siglo pasado y que, a diferencia de las historias de empresas de siglos pasados de las que nos hemos enterado, esta no fue un imperio. Su máximo número de empleados fue 42. Y a diferencia de las pulsiones culturales que hoy nos mueven, la empresa de Zenelia Infante nunca aspiró a salir a bolsa ni a ser vendida por una millonada. Cada época, insisto, viene con sus valores y sus maneras de pensar y actuar. Y antes de eso, ¿dónde vivía? Ah, con el marido. Con el marido, sí, en un apartamentico por allá y bueno, y entonces y me dejó por Gastona y por Mandona. Sí. Por eso me dejó. Sí. Y usted salió de ahí, pidió un préstamo y montó su rancho aparte. Sí, porque mi rancho aparte y todo eso. Y entonces no, él dijo, pues se va a morir de hambre esta gorda, se va a morir de hambre. Ay, no. Ahí mismo empecé a trabajar. La historia de Zenelia Infante nos remonta mucho tiempo atrás, a años que no se expresan en 4 dígitos, sino que se asocian con grandes eventos. En 1971, del siglo pasado, 71. 71 cuando los Juegos siglo Panamericanos. Sí, 71. Años en los que los negocios no se hacían con empresas, sino con los dueños de esas empresas. Años en los que incluso las empresas más grandes pagaban en un plazo no mayor a 30 días. Tuve negocios con mucha gente muy querida en Medellín. Ah, sí. Con los del éxito. Ah, no puede ser. O sea, con los Toro, ¿o qué? Los Toro, cuando estaban los más viejos, ¿oíste? No sé, ahora ya como todo ha cambiado, todo se volvió sociedades anónimas y de todo. Ya uno no conoce a la gente que lo hizo progresar. Pero en esa época eran los Toros. Eso sí, eran unos viejos más queridos, unos paisas queridos y buenas pagas, ¿viste? ¿Ah, más sí? buenas pagas. Ay, no. ¿Pero pagaban a 90 días o no? No, a mí me pagaban a 30. ¿Ah, sí? No, después fue que la gente se fue descarando, pero a mí me pagaban a 30 días. Años tan lejanos que el salario mínimo de ese entonces hoy nos da algo de risa. Cuando yo empecé el salario mínimo eran 11.20 diarios. 11 pesos. 11 pesos con 20 centavos. Yo me acuerdo que les daba 10, 11, 20. 11.20 era el salario. Nací en Pereira, mi papá era boyacense y mi mamá pereirana. Nos vinimos a vivir a Cali. Aquí me casé y me dejaron rapidito porque es que yo era muy mandona. Bueno, sigue siendo, ¿no? Entonces, y que era muy mandona y que era que a mí me gustaba como progresar y como ayudar. A los que miramos con algo de temor los 30, nos da la impresión de que la separación de Zenelia, a sus 32 años, llegó en el peor momento, en la cúspide de su vida, cuando ya todo estaba establecido y cuando ya era demasiado tarde para volver a empezar. Pero para Zenelia, que ha tenido una vida larga, esa separación no ocurrió demasiado tarde, sino por el contrario, ocurrió cuando ya estaba muy joven. Yo tenía por ahí 32 años, no más. A sus 32 años, Zenelia está recién separada, nunca ha tenido un trabajo en su vida y tiene una hija pequeña que necesita sacar adelante. Y ella tenía que ir al colegio y todo, entonces total pues de que la necesidad me impulsó. Me imagino que en el año 71 en Cali fue esto. Sí. No era usual que las señoras arrancaran empresas. No, muy escaso, ¿viste? Tenía que ser uno muy arriesgado, no, casi no. Pues mira, hasta tal punto que yo tenía con que dar la cuota inicial para una casita.
y la di. ¿Y cómo te parece que fui al Banco Central Hipotecario, que era el que funcionaba en ese tiempo, y entonces pedí un préstamo? Y entonces me dijo, préstamo, ay, a mujer sola no se le presta plata. Y yo, ¿cómo? Y es que las mujeres no somos capaces de trabajar como los hombres. Ve, te digo que me dio tanto trabajo adquirir ese préstamo porque yo era sola. Sí. Entonces me dijeron, traiga 2 cartas de recomendación de personas súper prestigiosas. Y yo las tengo. Y fui donde unos judíos amigos míos, que un judío para que dé una esta de uno es muy difícil. Ay, muy difícil. Y entonces me dieron. Y entonces me prestaron la plata y empecé mi empresa en una casa muy buena, muy amplia. Cuando es una casa, pues imagínate que me costó 185.000 pesos. La casa es de 2 plantas, de 33 de fondo por 10 de frente, es regalada y en un barrio regular. No era el mejor, pero tampoco era el peor. Sí. Y ahí empecé con una máquina de coser, una nomás. Y entonces empecé y empecé. Imagínense la escena. Es el año 71. Todavía falta un año para que en Estados Unidos se empiece a hablar del escándalo de Watergate. Y 5 para que nazca en un pequeño garaje de Palo Alto, California, un pequeño startup cuyo nombre vendríamos a conocer todos como Apple. Faltan todavía 2 años para que en Chile un militar de apellido Pinochet dé un golpe de Estado que marcaría el comienzo de una década de dictaduras en la región latinoamericana. Es el año 71 y Zenelia Infante, recién separada, entra en una casa de 2 pisos en un barrio de la ciudad de Cali. En la mano izquierda carga una pesada máquina de coser, marca Singer, y con la mano derecha guía a su pequeña hija a través de la puerta de la que será, a partir de ese día, su casa y también la fábrica de su mamá. La empresa, Creaciones Samantha, nace ese día en el primer piso de esa casa, con una máquina y 2 manos. Zenelia empezó a hacer camisetas para mujer, pero muy pronto descubrió que había un mercado que estaba desatendido, un mercado que parecía poco atractivo, pero que guardaba en realidad una oportunidad muy grande. Porque un día fui a comprar una blusa a un almacén muy elegante y la señorita cuando me vio como si hubiera visto un espanto, ¿viste? Me dije yo, una blusa como para mí, y dijo, uy, no. Y yo, ¿qué le pasó? ¿Un espanto o qué? Y entonces me dijo, ay, tan grandes, no. Y entonces cuando llegué a mi casa dije yo, juro hacer cosas para la gente más grande. Y ahí mismo saqué moldes y todo eso y puse un aviso en el periódico, tallas grandes. ¿Y cómo los diseños y eso, vos tenías buena cabeza para diseñar o cómo aprendiste eso? Por muestra de algo otra prenda. Yo la veía y Ah, ahí mismo la hacía. Tomaba las medidas, las acomodaba, se las medía alguna señora bien gorda. ¿y usted tenía conocidos empresarios, conocidas empresarias o usted aprendió esto haciéndolo y sobre la marcha? Sobre la marcha empecé yo. Yo no tenía nadie, ni familiares, ni amigos, nada que yo dijera, ve, voy a ir a tal fábrica a ver. No, Nada. nada, ¿Y qué le decían nada. sus amigos? ¿No estaban preocupados? Ah, sí, ay, pero fue que yo no empecé con un mundo, sino a poquito, y me fui dando a conocer y ser Sí. muy cumplida y todo eso, ¿ves? Adentrada en territorio no explorado, Zenelia no conocía buenas prácticas empresariales, pero eso más que limitarla, le permitía hacer cosas poco convencionales y llevar las riendas de su empresa de una manera poco ortodoxa. Ah, puse en la parte de afuera de mi sala comedor, puse un aviso, siga y escoja su mercancía. Entonces la gente llegaba y miraba, y no era una calle muy comercial, ¿oíste? No, era una calle Sí. normal. Entonces la gente entraba y esa le contó a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra. Cuando menos pensé, estaba todo lleno, entonces ya empecé. Zenelia Infante dormía en el segundo piso de su casa. Se despertaba temprano, bajaba al primer piso y después de desayunar se ponía a coser.
Y en el mismo piso en el que cosía, también empezó a vender. Cosía y vendía en la misma casa y solo hacía tallas grandes. Eran decisiones empresariales inusuales, hasta cuestionables. ¿Cómo así que solo hace tallas grandes si esas son las que más tela gastan? Pues qué clase de criterio empresarial es el de la señora Zenelia. Pero a Zenelia Infante, más que la administración, parecía guiarla la religión. Tuve la, no sé, la iniciativa o mi don que Dios me iluminó de darle trabajo a las personas más necesitadas. Ese era mi lema. Madres cabeza de familia que no las recibían en ninguna parte porque tenían hijos, como te lo atrevidos. Y entonces yo, ¿cuántos hijos tienen? Ay, y vacilaban en decir cuántos porque les daba susto que les dijera que no. Y no a todos y les prestaba plata para que lo mandaran al colegio y todo. ¿Usted entonces solo contrataba madres cabezas de familia o qué? Sí, sí. Entre más hijos tenían, más fácil entraban a la fábrica. Ah, sí. Sí. Y todo mundo, y, ay, que no tengo con quién dejar el niño, tráigalo y ahí lo pone junto a la máquina y ahí le ponemos cuidadito. Hay muchos, inclusive ya gente con doctorados y todos que trabajan, las mamás trabajaron allá, me recuerdan, ay, yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a su fábrica, ay, yo me acuerdo que tal cosa, yo me acuerdo que usted nos hacía fiesta de Navidad. Digo, yo ni me acordaba y todo eso, a la gente hay que ayudarle. Pero es que llega una señora con harta necesidad y porque no va pues vestida con un escote bien grande y a la última moda no le dan trabajo. Eso es un error, eso es un error. A la gente hay que ayudarle. Para esa ropa que yo hacía no hace mucha falta, mucha moda, ¿ves? Tú sabes que para dormir o para las señoras de estar en la casa no necesitan mucho estilo, mucha cosa. Eso no es ningún trabajo, eso es muy fácil. Ya. Sí, eso es muy fácil, demasiado fácil. ¿Ves? Y como no era una ropa elegante, vestidos de novia, ni cosas así de moda, sino cosas muy sencillas, entonces era muy fácil enseñarles y darles trabajo, muy fácil, ¿ves? Sí, Ya. bajo la supervisión mía. ¿Ves? La simpleza del negocio era lo que lo hacía realizable. Y es que es tan simple que si ustedes le preguntan a Zenelia cuáles fueron las claves del éxito de su empresa, no les va a contestar con teorías complicadas, sino con las cosas más sencillas y elementales del mundo. Que yo soy demasiado pulida y no me gusta, como te dijera yo, nada como que tenga mentiras, como hace la gente que cogen y venden una talla XL y le ponen la medida de la S. Eso es engaño, eso es robo. Entonces ya la gente decía, no, en Samantha son las tallas exactas. Y entonces ya empecé por ahí, por eso es que yo a todo mundo le aconsejo hay que ser súper honesto para poder triunfar en la vida, porque había gente que llegaban y le ponían talla doble X, que es para las súper gordas, y iba uno y le ponía el metro y eran la talla S o M, entonces ya se desacreditaban, en cambio lo mío era exacto. Entonces fue cuando una señora de Medellín le contaron que en Cali vendían las para súper gordas, y entonces me escribieron, no me llamaron, de allá del éxito, por eso es que yo adoro el éxito. Entonces me escribieron, entonces yo les mandé un muestrario y ahí mismo pedido, y yo más aterrada, yo dónde sacaba ese mundo de plata para esas telas. Pues imagínate, para allá, yo es que yo con pedidos, no, aterrada, pero lo hice. Y entonces fui a las agencias de Coltejer y me hice conocer de los dueños, tengo una pequeña empresa y voy a confeccionar. Ay, con mucho gusto, señora. Y me abrieron mucho las puertas, ¿oíste? A pesar de que no tenía todavía la empresa, con los de hilos cadena, todo el mundo se portó muy bien conmigo y a todo el mundo le cumplí mucho bien. Toda su vida, Zenelia Infante ha cumplido con los pedidos que le han hecho. Nunca se ha atrasado. Zenelia, podríamos decir, es de una puntualidad implacable. Y esa puntualidad se explica, claro que sí, de la manera más simple del mundo. ¿Y cómo te parece que genial salió
el libro de Aristóteles, Onassis, ¿te recuerdas? Este armador griego que fue famoso por rico. Entonces la compré y dije yo, vamos a copiarle a los que han conseguido plata a ver cómo hicieron. Entonces, cuando leí, el éxito de una empresa es pedir plazos largos. Y yo, ¿cómo? Entonces, mire, por ejemplo, si a ti te decían, ¿a qué tiempo puede pagar esto? Y tú lo podías pagar a los 30, tú decías, deme 40. Siempre pedir más plazo y pagar antes, ese es el éxito. Y yo lo recomiendo a todo mundo, pida plazos largos. Porque tú, por ejemplo, dices, yo esta mercancía se la entrego el 15 de octubre y llega el 15 de octubre y usted empieza a mirar el almanaque, ay, a los 2 días usted ya coge fama de incumplido, pero si usted la manda el 13 o el 12, ay, tan cumplidos. Y así era para los pagos de las telas. Y en todo, yo ensayé en todo, hasta en una fiesta, pedir plazo largo. Hasta en todo hay que pedir plazos largos. Yo le recomiendo eso al mundo entero. Pida Sí. plazos largos. Sí, porque si tú, por ejemplo, dices, doña Enelia, yo le traigo esta plata el 20, entonces tú el 20 y ya llega el 21, ya empieza a cogerte fastidio. Ay, mire, es tan incumplido, ay, tan mentiroso. Pero si usted llega el 18 o el 17, ay, no, que es esa belleza de gente. Y yo puse eso en práctica. Siempre decía el 25 y el 20 ya estaba pagando toda la vida. Y ese fue mi éxito. Pedir plazos largos. Sí, ese es, piensa y verás. Uno para coger buena fama dura una vida entera y para desacreditarse dura un día. Sí, es así, ¿oíste? Ese es el secreto de la vida. Hoy, Zenelia Infante tiene 91 años y es capaz de resumir los 49 años de su empresa en no más de 3 principios: honestidad, ayudar a los que lo necesitan y tercero y muy importante, pedir plazos largos. Ya después tuve más y más empleadas y todo eso. Y ya eso como se vendía tanto, uy, eso era que yo mantenía sobrecopa. Yo cuando les pagaba a los trabajadores, pagaba la luz y el agua y el teléfono y todo eso. Una vida sencilla. No Sí. quedaba para la rumba. No queda para la rumba. No quedaba plata para la rumba. Sí, Me imagino que usted trabajaba todo el día, ¿o qué? todo el día y parte de la noche. A mí ¿Y a me qué hora daban se las 10, despertaba 11 de la usted? noche. Que me despertaba a las 5 de la mañana. ¿Y usted pasaba la mayoría de los días en la fábrica o...? Sí, todos los días en la fábrica. La vida de Zenelia ha sido una vida de trabajo duro, pero también se puede ver como una vida dedicada a poco más que a construir una casa. A una casa de 2 plantas y adelante tenía un salón inmenso y garaje. Entonces ahí puse las vitrinas y las máquinas las puse en el fondo. Le hice como una especie de una ramadita a las máquinas y entonces Sí. quedaba pues todo. Yo no necesitaba salir a nada así. Ah, pero usted vivía ahí. Sí, en la parte de arriba era una casa de 2 plantas, muy buena, muy Ah, buena. Ahí viví, como 50 años, ¿cuántos empleados alcanzó a tener usted? unos 42. Sí, 42 empleados. sí, esa fue la vez que más tuve, 42. No, porque tampoco cabía nadie en en el local, no. Claro. Después tuve que acomodar arriba también gente, entonces yo estrecharme un poco y así, pero no, ni noté siquiera que Ah, estaba sí, le incómodo. tocó usar el segundo piso también. Claro, para el corte, ¿Cómo así el corte? para el corte, porque como las prendas tienen su proceso, se trazan, y entonces eso tiene que tener una mesa muy grande para cortar las prendas. Y como no cortaba una ni dos, sino cantidades, sí, eso le cortaban lotes de 30, 40 eso para cortar bastante. Entonces tuve que ocupar arriba el cuarto huésped, ya no pudimos volver a tener huéspedes ni nada. Ah, No claro. salimos de muchos lujos. Y ya en esa ya mi hija se fue a trabajar, se fue para otra parte, entonces ya quedó la cuarto de ella sola. Entonces, total que yo puse a ampliar esa no era casa, sino fábrica casa. Sí. No era casa con fábrica, sino una fábrica con casa. Quiero contarles una infidencia aquí de esta entrevista.
Y es que en unos segundos me van a escuchar preguntándole a Zenelia que cuándo compró fábrica. Y yo, francamente, le hice esa pregunta porque uno asume que lo que seguía era que Zenelia se iba a expandir, iba a salir de esa casa de 2 pisos y se iba a conseguir una fábrica. Ese es el paradigma de los negocios de nuestra época. Dice que todo negocio tiene vocación de conquistar el mundo. Toda pequeña empresa debe aspirar a convertirse en una gran empresa y, ¿por qué no?, en un imperio. Vean lo que sucedió. ¿Y en qué Sí. momento compró fábrica? ¿Cómo compré fábrica de qué? ¿Cómo? ¿Después compró una fábrica o siguió en la misma casa? ¿O cómo fue? En la misma casa, porque era inmensa. Ah, Inmensa, inmensa. allá han En el operado siempre. fondo ahí fui comprando una máquina, otra y otra. Entonces ya no volví a tener comedor. En el comedor puse máquinas, las máquinas grandes. Ya el comedor desapareció, ya comíamos era en la cocina. Entonces, total que ahí y la sala también desapareció porque pusimos unas vitrinas y ahí era que se vendían. No teníamos casa, teníamos era fábrica casa, porque yo vivía arriba, pero pues para dormir, no más. Sí, abajo todo era fábrica, todo. Una fábrica hermosa, hermosa, hermosa. La pequeña empresa de Zenelia no se convirtió en una gran empresa. Una idea que es chocante para nosotros, los que habitamos el nuevo mundo, en el que se aspira a construir monopolios y que no cree en que hay algo suficientemente bueno, sino que nos guía lo que es insaciablemente enorme. A mí la historia de Zenelia me parece francamente fascinante. Y es que para mí no es tan claro que sea mejor un imperio que se derrumba a los 5 años a una casa que aguanta firme durante 49, casi 50 años. ¿Y ¿No te parece? cuánto tiempo trabajó la gente con usted? ¿Trabajaban muchos años? ¿O Mucho, no? todo el mundo se jubiló. Todo el que llegaba a Todos. Samantha se jubiló. Yo no, toda la gente empezaban, eso sí, para mí lo principal y le aconsejo y le digo a todo el mundo, tener sus trabajadores bien. Allá toda la gente salió pensionada y esa era la ilusión mía, que 2 o 3 que faltaban por pensionarse alcanzaran hasta que yo cerré la fábrica en 1919. Sí, Ah, sí. ahí, sí, ahí mismo salieron con su pensión. Ah, usted Sí, estaba era esperándolos a ellos. sí, estaba esperándolos a ellos, Y sí. cuando se jubiló el Ahí último, entonces usted cerró. cerré. No, por ahí a una muchacha que trabajaba en la cocina, le faltaban como 2 o 3 meses y me la traje para acá, para el apartamento, para terminar. Sí, Sí. con toda la Pero gente, sí, entonces esta toda gente la gente. trabajó 20, 30 Muchos, años. sí, casi toda la gente. Toda la vida ahí. Pues yo alcancé a ver los hijos de ellas graduados ya Ah, no puede y ser. trabajando, ¿sí? ¿Cómo te parece? Qué Y maravilla. entre ellos hay un muchacho que está haciendo un doctorado en Estados Unidos y cada que viene lo primero que hace es venir donde Zenelia, ¿sí? Ah, Hasta de doctorado tengo, ¿viste? Cada época trae su afán y sus valores. Y uno hoy ve mucha gente que aspira a cosas grandes. Cambiar el mundo, impactar a la humanidad. Y uno se pregunta si será que eso es gracias a que piensan en grande, o si no será más bien que es una manera de esconderse de responsabilidades tal vez más elementales, pero a la vez más esenciales. Y claro que sí, en muchos casos más difíciles incluso, como por ejemplo esa de construir poco a poco, paso a paso, año a año, mes a mes, día a día, una casa que aguante viento y marea. me da la Sí. impresión que usted está muy orgullosa de la empresa que creó, que Ay, fundó. mucho. Porque por mi empresa mucha gente fue a la universidad, mucha gente vivió muy bien, inclusive siguen viviendo muy bien, todas mis trabajadoras, toda mi gente está jubilada y van y cobran su chequecito, viven muy felices. No tengo a nadie como que diga yo, ay, a pesar de estar dando trabajo, no me moriría. Bueno, entonces vivo muy orgullosa de eso, sí. Para mí fue un éxito haber ayudado a tanta gente, ¿oíste?
berraco usted, Cenelia. Pues sí, pero como me gustaba tanto, Sí. como que no sentía y me gustaba ¿Por qué le diseñar gustaba y tanto? me gustaba mucho y me sigue gustando todo, todo, todo. Yo invento cosas y todo. Yo en este momento, yo aquí en Cali hay asilo de ancianos muy pobre. Dicen que es muy pobre, pero mentiras que no es tan pobre porque tienen mucha agricultura. ¿Y cómo te parece que yo voy doy clases de allá de pintura? Ah, sí. Yo voy doy clases de pintura Da para que la clases. gente aprenda y tú. Yo doy clases de pintura y pusimos almacencito de artesanías y entonces lo que pintamos allá se vende ahí en las artesanías. Ah, sí. ¿Cómo te parece? Ya también puse negocio. Ya montó negocio. ¿Ese a Ya los monté cuántos negocio. años lo montó? No, ese lo monté ahí por ahí 3 años después A de los, que a salí los de la fábrica. 89 casi montó ese negocio. 89, sí. ¿Y si Y da lo plata de esas sigo. artesanías o no? Pobrecitos, poquiticos. Ahí es como por entretenerlos a ellos y porque no se sientan tan abandonados del mundo entero, que nadie los tiran allá y no vuelven. Entonces yo voy, yo les charlo y hacemos fiestas y yo les enseño pintura y aprenden, ¿oíste? Hay gente tan inteligente. Ay, sí, yo me quedo aterrada. No saben coger un pincel y envían a pintar, como que me heredaron a mí. Y les va saliendo y me dicen, vea lo que hice. Y yo me quedo aterrada. Es que a la gente hay que darle oportunidades y todo Eh, eso, ¿eh? Sí, yo siempre he estado mucho con la gente. Ese ha eh. sido mi oficio. Gracias por escucharnos. Esto fue 13%, un podcast de historias de personas que encuentran satisfacción en su trabajo. 13% fue creado por Nicolás Pinzón y por mí, Andrés Acevedo. Si quieren acceder a artículos, a nuestro curso y a más contenido de 13%, vayan por favor a 13%.com. Y si les gustó este podcast, es altamente probable que les guste nuestro otro podcast, Atemporal, que es de conversaciones sin prisa y que sale todos los miércoles y lo encuentran en plataformas de podcast como esta en la que lo están escuchando y también lo encuentran en video en YouTube. Hasta la próxima.